Vamos a estar trabajando ahora con el complejo articular del hombro. Observamos inicialmente en esta vista desde adelante, aquí el hombro izquierdo. Del hombro izquierdo apreciamos la clavícula articulándose hacia adentro con el esternón, articulación esternoclavicular, hacia afuera articulándose con el acromion, esta prominencia correspondiente a la escápula u omóplato. La escápula está articulándose aquí con la cabeza del húmero. El húmero es el esqueleto del brazo. De la extremidad proximal o superior del húmero para destacar tiene tres prominencias. Una que articula con la escápula y que se denomina cabeza del húmero. Cabeza del húmero aquí está cubierta por cartílago articular pintado en color celeste. Además tiene otras dos prominencias a destacar. Esta más lateral, que se llama troquíter mayor, donde se insertan tres músculos importantes: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esta otra prominencia del húmero, aquí en la epífisis proximal del hueso, es el troquín. Troquín adelante, troquíter en una posición lateral. Troquín adelante, donde se inserta el subescapular, el músculo subescapular. Entonces, vamos a estar analizando toda la serie de músculos que conforman el manguito de los rotadores, una serie de músculos que con frecuencia se lesionan en relación a movimientos del hombro, en relación a la natación, tenis, deportes que implican un gran trabajo del hombro. En el fútbol se destaca la lesión en los arqueros y por supuesto en el básquetbol también se suele lesionar el complejo de los manguitos rotadores. Los manguitos rotadores precisamente van a rotar el brazo. Entonces ahora vamos a comenzar a reproducir aquí este video. Bien, ahora sí. Entonces, claramente este movimiento hacia afuera es el de abducción. Tiene la misma terminología que los movimientos ejecutados en la cadera. Hacia adentro, aducción. Hacia afuera, abducción. Entonces, se observa aquí la cápsula articular, pero vamos a detenernos aquí en esta imagen. Observamos la articulación escápulo-humeral. Claramente aquí en la escápula estas dos prominencias. Por un lado el acromion, que está por encima de la articulación escápulo-humeral. Este acromion articula con la clavícula. Por debajo, también perteneciente a la escápula, esta prominencia que es la apófisis coracoides. Entonces, por delante de la articulación escápulo-humeral se halla la apófisis coracoides. Por encima de la articulación escápulo-humeral se halla el acromion. El acromion entonces participa en la articulación acromio-clavicular. La apófisis coracoides presta inserción a una serie de músculos, entre ellos al bíceps braquial, a la porción corta del músculo bíceps braquial. De la extremidad superior del húmero para destacar tres prominencias: la cabeza del peroné, cubierta por el cartílago articular. Adelante esta otra prominencia, que es el troquín. Hacia afuera, el troquíter. En el troquín se inserta el músculo subescapular. En el troquíter se insertan tres músculos, también pertenecientes al manguito de los rotadores del hombro: el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entre el troquíter y el troquín se halla este canal por donde pasa el tendón largo del músculo bíceps braquial. Recordemos que esta porción larga se inserta aquí por encima de la cavidad glenoidea de la escápula, tubérculo supraglenoideo. Mientras tanto, la porción corta se inserta en el extremo de la apófisis coracoides. Se reúnen, conforman el músculo bíceps braquial. Acá se destaca claramente la escápula, esta superficie que articula con la cabeza humeral, que se denomina cavidad glenoidea y que está cubierto por cartílago articular. Hacia adelante, la apófisis coracoides,
y hacia arriba y algo hacia atrás el acromio. Aquí ya se aprecian estos tendones por aquí. Eso es. Este es el tendón de la porción larga del bíceps que pasa por aquí, por el canal que está entre el troquín y el troquíter de la extremidad superior del húmero. Y esta es la inserción de la porción corta del bíceps que se inserta en la apófisis coracoides. Claramente estos dos tendones generan las masas musculares del bíceps braquial, de allí su nombre bíceps, de dos masas musculares que lo componen, la porción corta y la porción larga. Recordemos que el bíceps braquial tiene la función de flexionar el codo y de producir además la supinación. Se inserta distalmente en la tuberosidad bicipital del radio. Ahora lo que vamos a observar son los músculos del manguito de los rotadores. Son 4 y se caracterizan porque en el esqueleto de la cintura escapular se van a insertar en la escápula y en el esqueleto del segmento libre del brazo se van a insertar en la extremidad superior del húmero. El supraespinoso va desde el sector alto de la cara posterior de la escápula, pasa por debajo del acromion y se va a insertar finalmente en el troquín, en esta prominencia lateral del húmero. Esta prominencia, esta saliencia desde la cara posterior de la escápula corresponde a la llamada espina del omóplato, de modo que el sector superior es donde se inserta el supraespinoso porque está por encima de la espina, supraespinoso. Y aquí por debajo se va a insertar otro músculo que, como es dable esperar, se denomina infraespinoso. Además, se aprecia la inserción de otro de los músculos que van a participar del manguito de los rotadores. Allí está el supraespinoso, el infraespinoso, y aquí aparece claramente el músculo redondo menor. A ver si lo podemos... Supraespinoso, infraespinoso, y aquí está el redondo menor. Es este aquí. El músculo redondo menor también se inserta en la escápula y finalmente en el húmero se va a insertar en el troquíter. Por lo tanto, en el troquíter se inserta el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Prosiguiendo con esta animación, vemos cómo el músculo supraespinoso pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y cómo se inserta aquí en el troquíter del extremo superior del húmero. Observando ahora por delante entonces el hombro izquierdo en este caso, desde la cara anterior de la escápula pasa este músculo, se inserta este músculo y pasa por delante de la articulación escápulo-humeral, que es el músculo subescapular. El músculo subescapular pasa además por debajo del extremo de la apófisis coracoides y se va a insertar en la prominencia anterior del extremo superior del húmero, es decir, en el troquín. En síntesis, los músculos rotadores del manguito de los rotadores está conformado por estos 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El subescapular es el que se inserta en el troquín, mientras tanto en el troquíter se insertan el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El subescapular, si se acorta, tracciona desde el troquín y lleva la cara anterior del brazo a que mire hacia adentro, es decir, produce una rotación interna. El subescapular es rotador interno del brazo. Mientras tanto, los otros 3 músculos del manguito de los rotadores, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, aquí los observamos desde una vista posterior, si se contraen, van a producir la tracción del troquíter, de modo que la cara anterior del brazo va a mirar hacia afuera y por lo tanto son rotadores laterales del hombro. Rotadores laterales del hombro. Desde un tubérculo ubicado aquí por debajo de la cavidad glenoidea se inserta
uno de los tendones del tríceps. Las otras dos porciones del tríceps se insertan en la cara posterior del húmero y así van a descender hasta finalmente insertarse en el olecranon del cúbito. Por lo tanto, por encima de la cavidad glenoidea se halla el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la porción larga del bíceps. Por debajo el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta uno de los tendones del tríceps.